Hola, muy buenas noches. Un gusto saludarlo nuevamente en nuestra mesa de análisis de hoy jueves 19 de junio. Comenzamos de inmediato con el detalle de las informaciones, principalmente en el ámbito de los sucesos. Esto porque el Servicio Nacional de Guardacostas logró la detención de una embarcación pesquera que fue interceptada a 283 kilómetros aproximadamente de Cabo Matapalo, en la península de Osa, con un total de 1.840 paquetes con aparente cocaína en aguas territoriales del Pacífico Sur de nuestro país. Luego de una primera inspección visual por parte de los oficiales, se constató que llevaban algunos bultos con aparente droga ocultos en la hielera del bote. Los detenidos son dos costarricenses, uno de apellido Araya de 43 años y Solano de 60 años, así como dos nicaragüenses con residencia en el país, apellidados Concepción de 62 años y López de 56 años. Este último mantiene antecedentes precisamente por tráfico internacional de drogas en el año 2016 y había sido detenido por la Policía de Control de Drogas. Todos son vecinos de la provincia de Punta Arenas. Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público a la espera de la audiencia de medidas cautelares. Se ha logrado la confiscación de 1.840 bultos de cocaína. Hay 4 personas detenidas, 2 costarricenses y 2 nicaragüenses. Especialmente llama la atención que uno de los costarricenses detenido con amplio récord criminal y que había sido juzgado anteriormente por tráfico internacional de drogas. Esta tarde se detuvo a quien sería el mayor distribuidor de drogas en la llamada Tierra Dominicana. Varios policías del país se dieron a la tarea de detener a las personas aparentemente ligadas con narcotráfico local. De acuerdo al OIJ, el sujeto es un colombiano nacionalizado costarricense y fue sorprendido cerca de la zona roja en San José. En ese momento el OIJ, la Fiscalía y policías municipales, así como la fuerza pública, ejecutaban parte del plan Escudo. Se le decomisó droga y una importante cantidad de dinero en efectivo que se sospecha es producto del narcomenudeo. Cerca de este punto se allanó una vez más un local comercial. Estamos combatiendo el narcomenudeo, sobre todo en esta zona que es sumamente conflictiva y peligrosa. El día de hoy se realizan 7 investigaciones juntas, están procediendo con órdenes de allanamiento. Estamos buscando detener 12 personas dentro de este operativo, algunas en los locales y otras en calle. Y el día de hoy también hemos logrado la detención de uno de los distribuidores aquí de la zona. El extranjero además portaba un arma de fuego con papeles al día. Se le decomisó por el hallazgo de la droga y del dinero para así poder eliminar el permiso de portación. La idea es poder brindarle a los transeúntes, a la gente que anda por acá, un poco más de seguridad, porque todas estas ventas no dejan de representar un peligro y un riesgo de violencia para la gran cantidad de gente que transita por esta zona. Estos allanamientos incluyeron también el barrio Los Ángeles, en la ciudad capital, donde se intervino esta vivienda que funcionaba como lo que se conoce como búnker, en búsqueda de más droga y personas por detener. Y nos quedamos en San José porque agentes de la sección de delitos varios del OIJ ejecutaron hoy un allanamiento de morada en Barrio Cuba. La operación, que inició a las 3 de la madrugada, fue apoyada por el grupo táctico del OIJ. Meses atrás se dio una situación violenta en contra de una vecina y menores de edad, quienes fueron presuntamente atacados en su propia casa. Por eso se detuvo a 5 personas en varios puntos de la barriada Josefina. Al final se logró la detención de todos los aparentes implicados en esta situación. Los hechos con los que se vinculan a estos masculinos ocurrieron presuntivamente el pasado 29 de marzo de este año, alrededor de las 11 de la noche, cuando en apariencia estos sujetos habrían irrumpido en la vivienda de una femenina y supuestamente, mediante amenazas con armas de fuego, habrían amenazado y privado de libertad a esta y a 3 menores de edad que se encontraban en la vivienda, para posteriormente en apariencia sustraer varios celulares. Y un ex militar nicaragüense fue abatido con arma de fuego en Moravia. La Unión de Exiliados Nicaragüenses urge a las autoridades investigar a fondo este nuevo, que es considerado atentado
con tintes de persecución política. Es peligroso. Es peligroso. Entonces, Las últimas palabras del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, fueron estas, mismas brindadas este miércoles 18 de junio en el programa Café con Voz, que se difunde por parte de los exiliados nicaragüenses en los Estados Unidos. Minutos antes de las 8 de la mañana de hoy jueves, fue abatido en su casa de habitación en Moravia por un pistolero. Los vecinos no daban crédito de lo ocurrido y hablaron, sí, pero con temor. ¿Usted escuchó algo ahí? Las detonaciones, igual que todos los inquilinos. Muchas fueron, varias. Como 7, 8. Y fue temprano eso, ¿verdad? 7:45. Se habla de una moto, ¿ustedes pueden escuchar algo así o no? No sabemos. Solamente nada. las detonaciones. Sí, solamente, igual que los inquilinos. La Unión de Exiliados Nicaragüenses en Costa Rica se manifestó mediante un comunicado de prensa donde urgen a la Policía Judicial investigar a fondo el nuevo atentado con tintes de persecución política por parte del gobierno de Daniel Ortega, insisten. Ya nosotros habíamos visto esa moto pasar por aquí varias veces. ¿Una moto? Sí, una moto. Una moto, y como mi hijo aquí entra en moto también, a mí me da mucho miedo, ¿verdad? Entonces yo siempre le dije a él, tenga mucho cuidado cuando usted entra, porque como él anda también en moto, ¿verdad? Y que no me lo vayan a confundir, porque usted sabe que han matado gente que confunden y entiende. Entonces por eso estábamos nosotros aquí bastante. La verdad es que ya a este barrio le tenemos miedo. Que mataron a alguien. Y yo, ¿qué? Y la llamé, le dije, mami, ¿qué pasó? Porque es mi vecina allá. Pero no sé más, no. O sea, yo consideré que ese es un ruido porque yo no escuché tiros. Escuché un solo golpe. Y pensé que era un accidente, nada más. El OIJ se hizo cargo del escenario del crimen. Al llegar a la escena se pudo determinar que se trataba de un nicaragüense disidente o opositor del régimen de Daniel Ortega, mismo que se conocía con el nombre de Roberto Samcam. El sujeto ingresa, sube hasta el segundo nivel donde se encuentran los apartamentos y allí pues esta persona, quien al parecer es el posible homicida, llama de alguna forma a este sujeto Roberto. Él se acerca sin saber que era evidentemente un homicida, y cuando está una línea de fuego prudente, este sujeto empieza a dispararle y lo impacta en al menos 8 ocasiones. El también opositor de Ortega, Joao Maldonado, y su esposa Nadia Robleta sobrevivieron a otro ataque armado en San Pedro de Montes de Oca años atrás. La Comisión Nacional de Emergencias bajó las alertas en el volcán Poás y en los cantones alajuelenses que se habían visto afectados durante las últimas semanas por las erupciones constantes de ceniza y gases del macizo. Como lo vemos en este mapa, según la comisión, la disminución en las erupciones de ceniza, la baja en la desgasificación y en los sismos, así como la aparición de la laguna en el cráter, permite que las alertas bajen a amarilla para el Parque Nacional Volcán Poás y para el distrito de Toro Amarillo, esto en el cantón alajuelense de Sarchí. Para el resto de los cantones, la Comisión Nacional de Emergencias levantó las alertas. Y de manera encarecida, los vecinos de Zapatón en Puriscal piden a la Caja de Costarricense de Seguro Social contar con atención médica en el EVAIS al menos una vez por semana. Esto porque actualmente reciben la visita del doctor solamente 2 veces al mes. En la Caja de Seguro Social, por su parte, consideran que la frecuencia actual de atención es la adecuada. Gustavo Castro nos amplía desde nuestra sala de redacción. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenas. Así es, el día de ayer estuvimos en la zona y pudimos constatar que efectivamente hay muchísimos niños, mucha población infantil, pero además también hay presencia considerable de adultos mayores en Zapatón de Puriscal. Ellos claman por mayor atención médica, pero además de que sea con más frecuencia, también piden que sea mejor. Este EVAIS, remodelado hace 2 años, abre sus puertas 2 veces al mes. Se ubica en Zapatón, comunidad situada a unas 2 horas del centro de Puriscal en vehículo. Ella es Leticia Hernández, es diabética. El panorama para ella y su familia es complicado. Como en el caso mío, que yo tengo a mi mamá, que es una adulta mayor,
Y mi tío, que es otro adulto mayor de 89 años, y mamá es 83 años. Eso a mí me preocupa. Sus palabras son respaldadas por la directora de la escuela de la localidad, Jenny Mena. Todo servicio público es necesario que sea frecuente, especialmente cuando hay niños, personas mayores y estas que no tienen un acceso rápido para salir, digamos, a un centro de atención. La situación empeora cuando el servicio brindado no es el óptimo, según los lugareños. Apenas nos atienden a poquitas personas y todo es rápido, que se quieren ir rápido. Lógico, yo entiendo que porque por los caminos los doctores quieren irse temprano, pero ya no es culpa de nosotros. A esas dificultades se suma la noticia de la suspensión del servicio del único bus en la zona desde esta semana. Porque a nosotros nos cuesta demasiado, ya que para pagar un carro por uno... digamos, una persona son 20,000 pesos y si van varios se sale como a 70 o a 60,000 pesos. Y por ejemplo, ahorita tengo una estudiante que tiene una condición ahí y tiene que salir mañana a Puriscal. ¿Cuánto cree que le cobra el carro ahorita como estamos sin bus y todo eso? Consideran que Zapatón es una comunidad olvidada por las autoridades y por eso Leticia Hernández realiza una solicitud especial. Entonces, que por favor, que sí, que no nos dejen de la mano, que nos pongan bus y que nos pongan también consultas médicas, ojalá más, porque apenas tenemos 2 al mes. A través de este correo electrónico, la Caja de Seguro Social respondió que hay 392 personas adscritas a este EVAIS y que con base en ello estima que la frecuencia de 2 veces al mes es adecuada para atender las necesidades de la comunidad. Los pobladores estiman que la cifra de habitantes es mucho más elevada. Bien, como veíamos en las palabras de las personas entrevistadas en la información anterior, vecinas de Zapatón de Puriscal, hay 2 preocupaciones que agobian a esta población actualmente. Como veíamos en primera instancia, el tema presentado durante este jueves, el del EVAIS, que si bien es cierto y como lo vemos en estas imágenes, las instalaciones son bonitas, remodeladas hace 2 años, pero se abre sus puertas únicamente 2 veces al mes. Pero complementario, otra preocupación es el tema de que ya esta semana se quedaron sin autobús en este sector, particularmente de Puriscal, y otros distritos se quedarán sin servicio a partir del día sábado. Y precisamente dándole seguimiento al tema de los buses que dejarán de transitar en 3 distritos de Puriscal desde este viernes, la alcaldesa Iris Arroyo informó que fue contactada por autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para una reunión, pero hasta la próxima semana. El CTP informó que a partir del sábado no habrá buses en 4 rutas del cantón debido a la renuncia de la empresa Comtrasuli. Por su parte, Arecep informó que ellos ya hicieron un estudio de pasajeros y con base en ello iniciarán el estudio tarifario. Bueno, gracias a la participación en medios, sí, ya tuve contacto con el ministro de Obras Públicas y Transportes y con el intendente de Arecep. Ayer precisamente me contactaron, me dieron una audiencia para la próxima semana con el transporte público y Arecep me comunicó que ellos estaban corriendo con lo que es el estudio de tarifas para poder aplicarlo. Bien, en síntesis, dentro de estas 2 problemáticas que de momento abrazan a la población de Zapatón de Puriscal, en el tema estrictamente de transportes, esperan que se resuelva la situación y no quedarse sin servicio de transporte público a partir del día sábado, como oficialmente se anunció, aunque los vecinos nos dicen que ya no están dando el transporte y que esto se resuelva con diálogo entre las autoridades correspondientes, aunque la reunión con la alcaldesa está pactada para la próxima semana. Por otra parte, en el tema de salud piden que aumente y mejore la calidad de atención, que pase de 2 visitas médicas al mes, que se aumente, que se duplique a 4. Es decir, lo que piden es que se abra ese bonito EVAIS que veíamos en imágenes al menos una vez por semana. Es un reporte de Gustavo Castro para Extra Noticias. Muchísimas gracias, Gustavo. En Extra Noticias le damos voz a todas estas
comunidades afectadas con situaciones tan complicadas como es esta de Zapatón en Puriscal, primero con el tema de transporte público y ni qué decir con el tema de atención médica. Ojalá que ambas circunstancias mejoren en los próximos días para las personas que viven en esta comunidad, en este cantón josefino. Son las 9:15 de la noche y a esta hora los queremos invitar y desde nuestra edición estelar les pedimos también participar porque queremos conocer su opinión en cuanto a una decisión recientemente que se tomó en la Asamblea Legislativa en la Comisión de Asuntos Sociales, para ser más específicos, en cuanto a lo que fue archivar el proyecto de ley que buscaba regular el vapeo en nuestro país. Quedó totalmente sepultado y por eso hoy le queremos preguntar si usted está de acuerdo o no en que este foro legislativo haya archivado esta iniciativa de ley. En este momento tenemos un 11% con sí y un 89% que tiene la posición de que están en contra de esa decisión de los legisladores. Más adelante con nuestro compañero Rolando Rivera estaremos ampliando esta información, pero también quiero comentarles la forma en la que pueden votar. Pueden escanear el código QR que está apareciendo en pantalla en este momento y de manera directa lo llevará a la página, al sitio específico en diarioextra.com/vote, que es la otra posibilidad también que usted tiene para votar. www.diarioextra.com/vote es la otra posibilidad para votar y como le decía, sino también escanear el código QR que aparece en pantalla. Acaban de cambiar, por ejemplo, y actualizarse los datos. Un 14% afirma que sí, mientras que un 86% dice no estar de acuerdo con esta decisión. Más adelante ampliaremos la información con esta postura de los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Sociales. A esta hora cambiamos de tema, vamos a informaciones de salud porque la hemofilia es una enfermedad genética que afecta en su mayoría a hombres. Gracias a nuevos tratamientos se reducen los sangrados y mejora también la calidad de vida. Según la Caja, más de 200 personas en suelo nacional padecen la hemofilia tipo A. José Pablo vive con hemofilia grave, una condición hereditaria que durante años lo mantuvo aislado, con dolor constante y en riesgo de sangrados internos. Soy un paciente con hemofilia A grave, con inicialmente inhibidores de alta respuesta. Estos inhibidores son factores que atacan el factor 8. En mi vida hace un tiempo era una vida que se veía rodeada y focalizada en la atención médica constante, en el miedo, en la incertidumbre. Sin embargo, su historia cambió con el acceso a tratamientos innovadores que le permitieron recuperar movilidad, independencia y avanzar en su vida profesional. Terminó el colegio, ingresó a la universidad y hoy está por concluir su carrera en contabilidad. Tengo que cuidarme, dependo de complejos de factor todavía cuando tengo episodios, pero no vivo con esa incertidumbre constante y con ese miedo que vivía antes. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario que afecta principalmente a hombres. Ocurre como consecuencia de una mutación en un gen específico de la persona que lo padece y que se hereda a través de la madre en la mayoría de los casos, en más del 95% de los casos, a un hijo de género masculino. Lo que ocurre posterior a recibir esta mutación es que esta persona va a presentar sangrados, hemorragias en diferentes partes de su cuerpo, pero que mayoritariamente ocurren dentro de las articulaciones. Existen dos tipos de hemofilia. La más frecuente dentro de la infrecuente de la enfermedad es la hemofilia A en el 80% de los casos. El otro 20% se compone entre la siguiente más frecuente, que es la hemofilia B, que es déficit de factor 9 y déficit de otros factores de coagulación. Gracias a la innovación médica, hoy existen tratamientos subcutáneos mensuales que no solo previenen hemorragias, sino que también mejoran la calidad de vida de los pacientes. Presta atención a este dato porque el 67% de las atenciones de pacientes críticos por parte de la Cruz Roja en accidentes de tránsito son motociclistas. Las autoridades determinaron que jóvenes desde los 18 y adultos hasta 40 años son las principales víctimas de estos incidentes viales.
Rachel Araya Quesada es una joven que sufrió un accidente de tránsito. Ella iba rumbo a su trabajo cuando un vehículo de carga pesada la interceptó. Aproximadamente a la 1:30 de la tarde, cuando había un alto, pero no se ve mucho porque había zona verde y mucho monte. Entonces yo seguí la ruta y en eso salió un carga pesada y me interceptó. Él me dio al costado izquierdo. Su acompañante, quien era una compañera de trabajo, sufrió lesiones en el rostro. El casco mío era cerrado, por ende no sufrí lesiones en la cara, pero mi compañera iba con casco abierto. Entonces, a la hora de yo frenar, ella pegó en el casco mío y la rebotó hacia el parabrisas del camión y tuvo lesiones en la cara. Yo solo fui en la pierna izquierda. En Cruz Roja informaron que el 67% de las atenciones que efectúan en carretera por accidentes de tránsito, las víctimas son motociclistas. Desde el inicio del año 2025 a la fecha, llevamos más de 1.100 casos de accidentes por motocicleta. Recomendamos que los padres inicien un proceso de educación vial desde la niñez. Además, utilizar el casco de protección y el equipo de seguridad para conducir motocicleta. Los límites de velocidad deben ser respetados y evitar actos acrobáticos en vía pública. En el invierno, no olvidemos respetar y no cruzar cuerpos de agua cuando la carretera no se logra observar. Durante el año pasado, el Hospital de Trauma atendió a más de 27.668.000 motociclistas lesionados en accidentes de tránsito bajo la cobertura del seguro obligatorio automotor. De acuerdo con estadísticas de las autoridades, los afectados están entre los 18 y 40 años. Inserción de cierre. Y ante las averías en semáforos que podrían incrementarse en estos días debido a los fuertes aguaceros, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el MOP, pide a los usuarios hacer los reportes correspondientes. Para eso está habilitado el correo electrónico que vemos en pantalla, semáforos@transito.go.cr, así como también la página en Facebook Semáforos Costa Rica. También se puede hacer el reporte vía telefónica con los teléfonos disponibles, tanto para llamada normal como para la red WhatsApp. Estamos hablando de 3 números de teléfono diferentes. Preste atención también, aparecen en pantalla 71 35 53 31. También lo puede hacer mediante el 61 70 92 79 y al 62 60 32 71. Eso sí, en el MOP piden que el usuario debe indicar la ubicación exacta del dispositivo dañado. Una jornada sobre inteligencia artificial y educación destacó el uso de la tecnología en el aula. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un celular y un operador móvil, mientras que WhatsApp tendrá anuncios. Todo esto lo vemos en nuestra sección de tecnología. Colby presenta. Un encuentro exclusivo reunió a líderes educativos. Se enfocó en cómo la transformación digital está cambiando la forma de enseñar y aprender. Fue un espacio clave para compartir herramientas, experiencias y visiones que permitirán transformar el futuro de la educación. La jornada incluyó conferencias sobre inteligencia artificial, conectividad y tecnología aplicada al aula, con la participación de expertos internacionales en innovación educativa. En el sector educativo no siente la necesidad de evolucionar, de innovar su sistema utilizando estas herramientas tecnológicas. Y nosotros, una de las razones para utilizar la inteligencia artificial es la personalización de la educación. Todos nosotros sabemos que el problema de las aulas de clases es que solamente hay un profesor y existen decenas de estudiantes, y a pesar de que el profesor pueda ser muy cercano a los estudiantes, él no puede conocer los detalles de cada uno de los estudiantes, cómo va avanzando en el proceso de aprendizaje. Lo que queremos es compartir conocimientos, expositores internacionales, una plataforma vasta de proveedores de clase mundial que tienen distintas soluciones, y lo que queremos es co-crear, construir juntos las soluciones que cada centro ocupa para lograr sus objetivos estratégicos.
7 de cada 10 ticos considera que es muy difícil, que es muy complicado obtener un crédito, así lo determina un nuevo estudio de la Universidad Nacional. Todos los detalles al volver de la pausa. Es jueves de economía y por eso les contamos que estamos casi a la mitad del año y muchas personas revisan cómo van sus metas de ahorro. Los expertos coinciden que con orden y disciplina todavía es posible cumplir los objetivos que usted se impuso para enero de 2025. Mitad de 2025. Hay quienes ya tienen un ahorro de cara a fin de año, pero para quienes no cuentan con ello aún, hay tiempo y esperanza cuando restan 6 meses. Claro está que no hay una fórmula mágica para guardar dinero. Sobre todo se trata de priorizar. Para poder ahorrar hay que saber presupuestar, y saber presupuestar es básicamente saber jerarquizar los gastos teniendo en cuenta el ingreso de la familia, el ingreso del hogar. Una de dos, o se aumentan los ingresos del hogar o se ordenan muy bien esos ingresos para que alcance y permita tener un excedente que genere un ahorro. Según el criterio de economistas, es clave enfocar los objetivos y la cantidad real que puede ahorrar. Por ejemplo, si querríamos ahorrar 200,000 colones a final de año, pues habría que hacer un ahorro mensual tal que podríamos alcanzarlo esto a finalizar el periodo. En cambio, si nos ponemos una meta de 1,000,000 de colones, pero no tenemos los recursos, ni los ingresos necesarios, ni el presupuesto necesario, podríamos desmotivarnos y no continuar con el ahorro. El calendario nos indica que faltan 12 quincenas antes del 20 de diciembre. Con base en ello, por ejemplo, si usted decide ahorrar 20,000 colones por quincena, tendrá 240,000 colones extra en diciembre. Es fundamental controlar el uso de tarjetas de crédito. Aquí es muy importante que las personas recuerden hacer los pagos oportunos, ya sea el pago de contado, que es lo ideal, o los pagos mínimos. Para establecer el ahorro, usted puede recurrir, según su preferencia, a guardar el dinero en una alcancía, debajo del colchón o bien una entidad bancaria. Y seguimos con más informaciones de economía porque el 70% de los ticos considera que es muy complicado obtener un crédito. Un porcentaje muy similar tiene la misma percepción en cuanto a las dificultades de acceso a la educación y a los servicios de salud privados. Esto al menos lo que determina un estudio de la Universidad Nacional. La mayoría de costarricenses considera que es complicado acceder a créditos en entidades bancarias. Así lo reveló una investigación del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO de la Universidad Nacional. En cuanto a la distribución de la riqueza en el país, un 86% aseguró que esta es desigual. Costa Rica es una sociedad desigual. Es desigual. Económicamente, 80% de las personas piensan que la riqueza está mal distribuida, es esto, ¿no? Entonces, si la riqueza está mal distribuida, tiene todo el sentido que también la mayoría de las personas piense que accesar a ciertos servicios sea muy complicado, muy complejo, ¿verdad? Por ejemplo, educación privada. O sea, en este país accesar a educación privada, ya sea en primaria, secundaria o universitaria, es muy costoso. Respecto a la efectividad del Estado para administrar los recursos públicos, 78% señaló ineficacia. Un 51% dijo estar muy en desacuerdo o algo en desacuerdo con que el Estado deba administrarse como una empresa privada. Un 66% no está de acuerdo con la afirmación de que a los países les va mejor cuando privatizan sus instituciones públicas. 91% de opiniones está a favor del enunciado. El financiamiento de las universidades públicas es necesario para el desarrollo económico y social del país. Abrumadoramente, por más del 85%, las personas respondieron que no. Que no consideran que las universidades son un gasto innecesario. La revelación de estos datos se da en el contexto de las negociaciones en curso entre el gobierno y las universidades para definir el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior, FES, correspondiente al próximo año.
Hoy la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica acordó por mayoría y en firme mantener la tasa de política monetaria en 4% anual. El Banco Central implementa su política monetaria bajo un esquema de metas de inflación en el cual la tasa es el principal instrumento para establecer su postura de política monetaria que, como lo decíamos, se mantiene en 4 puntos porcentuales. Para determinar el nivel de esta tasa, la Junta Directiva ejecuta un análisis del comportamiento reciente de la trayectoria proyectada de la inflación, es decir, del costo de la vida y de sus determinantes macroeconómicos. Asimismo, evalúa los riesgos tanto de origen interno como externo que podrían desviar la inflación de su proyección central. La decisión del banco se da un día después de que la Reserva Federal de los Estados Unidos también definiera mantener sin variantes sus referencias en las tasas de interés. El Banco Popular giró más de 52.000 millones de colones y 5.8 millones de dólares a personas físicas y jurídicas que tenían montos superiores a 6 millones de colones ahorrados en Coopes Servidores, cumpliendo una nueva etapa del proceso de recuperación de depósitos no garantizados. La transferencia se aplicó a cerca de 5.500 personas, tanto físicas como jurídicas, mediante 7.031 registros acreditados en cuentas habilitadas especialmente para este fin, informó la entidad financiera. Con esta entrega, la recuperación total asciende al menos al 63.44% del saldo original de los depósitos afectados. Los pagos estaban previstos desde el 10 de junio y contaron con la autorización del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el CONACYF. Ya el banco culminó con la devolución de los recursos de Coopes Servidores. Hemos depositado 5.8 millones de dólares y 54.000 millones de colones a más de 7.000 clientes. De esta forma, se ha logrado, a través de la resolución, que estos inversionistas recuperen el 63% de sus inversiones. El Banco Popular reafirma así el apoyo que hemos dado en este proceso, la seriedad para con nuestros clientes. Hora para también ahora conversar de los temas político-legislativos de nuestro país. Se los decíamos al inicio del noticiero sobre la polémica que se ha generado en cuanto a la decisión de la Comisión de Asuntos Sociales de sepultar, enterrar por completo el proyecto de ley que buscaba regular los vapeadores, el vapeo en suelo nacional. La Red Nacional Antitabaco asegura que nunca fueron tomados en cuenta para comparecer ante la comisión que les decíamos. Además, la diputada Ada Acuña afirma que supuestamente la industria tabacalera ejerció presión para que ese proyecto no avanzara. Tenemos aquí a nuestro compañero Rolando Rivera, que le ha dado seguimiento al tema y nos amplía toda esta información. Buenas noches, Rolando. ¿Qué tal, Kenneth? Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, hoy le dimos seguimiento al tema que se abarcó el día de ayer en la comisión. Y bueno, pues lo que uno logra como descifrar dentro de los argumentos del diputados y demás es que hubo presión de parte de la industria tabacalera, así se supone, así lo deja ver Ada Acuña, diputada oficialista, quien lamenta también el que estas industrias hayan enviado un documento, un texto alternativo que no cumplía definitivamente con esos requisitos. Lamentablemente el proyecto queda engavetado. Y bueno, también está la parte de la Red Nacional Antitabaco, Renata, conocido de esta forma, quien asegura que nunca se tomó en cuenta para ir a comparecer sobre las implicaciones que tiene el vapeo en nuestro país, que según ellos también genera cerca de 300.000 millones de colones en gastos anuales por enfermedades derivadas del tabaco, implicando también el tema del vapeo. Por parte de la caja en cuanto a atender a enfermedades que generan esta situación. Sí, y lamentablemente también dentro de las personas que quisimos abordar sobre su opinión, por casualidades de la vida, conocimos a una señora que dijo que había sido víctima también de una pérdida familiar relacionada al vapeo. Vamos a ver la siguiente información. Esto no está dirigido a un adulto que quiera dejar de fumar. Esto está dirigido a la población infantil.
Es un crimen lo que está haciendo la industria tabacalera con nuestra juventud y niñez. Ayer los diputados rechazaron un proyecto de ley que buscaba regular los vaporizadores. ¿Usted está a favor o está en contra de eso? En contra. ¿Y por qué? Porque una persona muy cercana a mí murió por eso. Cáncer en los pulmones. Por el vapeo. Por el vapeo. ¿Y cómo se siente una persona que ha tenido esa experiencia sabiendo que los diputados dijeron que mejor no se regulen? Imagínate, frustración. A pesar de este tipo de testimonios, argumentos médicos y un sinfín de advertencias, los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales rechazaron el proyecto que buscaba regular los vapeadores a nivel nacional. Llamaron solo a las cámaras y a las asociaciones pro vapeo. Por supuesto que no escucharon otras voces que defendemos la salud pública. ¿Detrás de qué intereses están los diputados que votaron en contra? El texto, impulsado por el Poder Ejecutivo, pretendía reglamentar los sistemas electrónicos de administración de nicotina, así como los dispositivos electrónicos que utilizaban tabaco calentado y tecnologías similares. Evidentemente aquí hubo un lobby muy fuerte de empresas tabacaleras y de grandes empresas para poder hacer inclusive un texto sustitutivo que no vino a aportar nada. Pero sí, lamentablemente tenemos que decirlo, aquí se hace un lobby muy complejo de diferentes empresas, pero en este caso las tabacaleras. A favor de la iniciativa votaron Andrea Álvarez del Partido Liberación Nacional y Ada Acuña, diputada oficialista. Otros opinan que los adultos deberían conocer las consecuencias, pero si son menores de edad, sí fue una decisión irresponsable por parte de los diputados. Bueno, los vaporizadores en teoría se inventaron para sustituir el fumado, sin embargo, tienen componentes que no solo dañan igual, que incluso en veces dañan peor la salud del que lo consume, hablando ya del mismo compuesto de la nicotina, y no solo eso, sino que contienen minerales pesados que el mismo cigarro no contiene y otros tipos de fumado no contienen. Hoy en el país se pueden obtener este tipo de dispositivos incluso solicitándolos por plataformas de transporte. Rolando, y precisamente hicimos la encuesta, ¿verdad? Hemos hecho esta encuesta desde nuestra edición estelar para saber qué opina la gente en cuanto a esta decisión de los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales. Un 17% dice estar a favor de que se archivara esta iniciativa, mientras que un 83% ha votado en diario.extra/inclinada vote, ha dicho que sí está, o que más bien que está en contra de esa posición de los legisladores. Pero hubo mucho más informaciones también en la Asamblea Legislativa, Rolando. Sí, porque también hoy se presentó un proyecto de ley que pretende favorecer o buscar la forma de darle tal vez un poco más de poder e injerencia a la Junta de Protección Social para poder combatir la venta de lotería ilegal. ¿En qué sentido? Bueno, de momento en el país no existe ningún tipo de legislación con respecto a estos puntos en donde se vende lotería ilegal, y lo que pretende la Junta es poder ayudar a más personas. ¿De qué forma? Bueno, pues logrando recolectar esos cerca también de 300.000 millones de colones que al año no percibe la Junta por la venta de tiempos y demás loterías, que es prácticamente otro de los datos interesantes. En el país se realizan cerca de 26 sorteos diarios de lotería. 25 son prácticamente fuera de territorio nacional. Clandestinos, ilegales. Lotería nicaragüense, o bueno, los tiempos nicas, los tiempos panameños, dominicana, bueno, es una gran cantidad, son más de 20 sorteos internacionales totalmente ilegales en el país. Gilbert Jiménez, junto con otros diputados, acogieron esta solicitud también de la Junta de Protección Social y están impulsando este proyecto que pasaría ya no solamente a regular el tema, sino también a establecer penas monetarias y también de prisión de 2 hasta 10 años de cárcel. La Junta de Protección Social de San José tiene cerca de 500 programas sociales que atienden a población en vulnerabilidad. La lotería ilegal genera pérdidas estimadas en 300.000 millones de colones al año que podrían ayudar a estas personas. Lamentablemente, en el marco de las ventas ilegales en el país, que todo el mundo sabe que están en cada cuadra hay 5, ¿verdad? Es alrededor de 300.000 millones al año que recaudan estas ventas ilegales. Pero son dineros que van a bolsillos privados,
que muchas veces incluso puede ser que estén fuera del país, que financian actividades no lícitas y que al final no pagan impuestos, no pagan la caja, no tienen lo que la venta legal está obligada a hacer, ¿verdad? El país carece de legislación contra este delito. Este proyecto queremos que nos ayude a fortalecer las competencias que tiene la Junta para regularizar el mercado, y eso es parte del proceso, porque hoy tenemos muy poco músculo para poder determinar todas estas situaciones que se están dando, e incluso si los, no sé, 10.000 puntos o no sé cuántos son alrededor del país quisieran convertirse en puntos legales, pues tendríamos que tener esa capacidad y hoy no la tenemos. Y entonces este proyecto pues nos va a permitir agilizar los procesos para poder tener este tipo de acciones. Un proyecto de ley impulsado por varios diputados establece castigos que van desde los 2 y hasta los 10 años de cárcel para los negocios que venden lotería de manera ilegal. Y hoy tenemos ya pues el marco jurídico que va a permitir no solamente tener una legislación que venga a cumplir con estos requisitos, sino también a darle las competencias y las facultades a la Junta de Protección Social. Asimismo, establecer sanciones que van desde 5 salarios base de auxiliar 1 del Poder Judicial hasta 10 salarios. Lavadores, con subastas, con una serie de actividades de juegos de azar y electrónicas, que entonces si estamos hablando de este tipo de organizaciones podrían ir desde 2 años hasta los 6 años de cárcel. Tiene que existir la ley para reglamentar la formalización de estos negocios que incluso hoy se aprovechan para vender lotería ilegal junto a los productos de la Junta. Bueno, y hoy comparecieron los exmiembros de la Junta Directiva del Banco Nacional frente a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasó dentro de esta discusión? Bueno, vamos a escuchar primero lo que dijo tanto el diputado Francisco Nicolás y también el expresidente de la Junta Directiva del Banco Nacional. En esa reunión con el presidente Chávez, o en esas 2 reuniones, él tocó el tema de la gerencia general. Sí, lo tocó. ¿No estaba conforme en ese momento con la adjudicación de ustedes al cargo a la actual gerente? ¿O no se había resuelto todo el concurso? No, todavía no se había resuelto. ¿Él tenía en preferencia alguna persona en particular? En las reuniones no manifestó preferencia. Entonces, ¿qué les tocó en particular sobre el concurso? ¿Qué les pidió? ¿Qué les decía? ¿Cuál era el mensaje del presidente a ustedes? Esbozó una especie de perfil diciéndonos que lo normal en estas organizaciones, dice, es que ustedes vean para adentro. Entonces, si ustedes quieren que el banco siga haciendo lo mismo, pues van a nombrar a alguien de adentro, pero a mí me parece que debería ser alguien externo, incluso... Don Rodolfo, ¿él mencionó a alguna persona en particular? No, señor. ¿Sí perfiló a alguien de afuera? Habló de 2 cosas que nos dan esa idea. Señaló que podría ser alguien del exterior. Ajá. Yo quería decirle, porque no sé si lo sabe, que el gerente del banco tiene que ser costarricense, pero no hubo ocasión de hacerlo. O no sé si se refería a algún costarricense que trabaje en el exterior. Bien, don Rodolfo. Bueno, ahí estaban parte de las declaraciones en una comisión que continuará precisamente con esta investigación. Y le daremos seguimiento, por Correcto. supuesto. Muchas gracias, Rolando. Con gusto. De la información política legislativa pasamos a la información deportiva. Aquí a mi derecha me acompaña nuestro compañero Jason Arce. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo están? Buenas noches, Rolo. Un placer bien, saludarte Jason, también y a los amigos que nos sintonizan allá en casa. Hoy, evidentemente, siempre siguiendo a la selección nacional, ya luego del poste partido contra República Dominicana y también toda la previa de lo que será el duelo ante México este próximo domingo. Los detalles todavía desde Dallas los trae nuestro compañero Leonel Sandí para ver cómo ha estado el tema del clima también, que ha afectado muchísimo las prácticas de la selección nacional. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches deportiva. Ustedes tienen aquí el cierre ya de la presente edición. Muchas gracias, Jason. Antes de irnos, vamos a repasar la encuesta que hemos hecho desde las 6 de la tarde en cuanto al tema del proyecto que se archivó en la Asamblea Legislativa. Ahí sí los compañeros me ayudan. Un 18%, ahora sí ya lo tengo por acá, dicen estar de acuerdo con esa decisión de los legisladores. Un 82% se opone a que se archivara esta iniciativa de ley. Ahora sí, nos vamos, compañeros. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, Jason. Y los esperamos mañana a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar de Extra Noticias. Feliz descanso para todos. Muy buenas noches.